Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la ceremonia de premiación de la segunda edición de la Copa Pequeños Campeones. Agradecemos la presencia de las autoridades municipales, representantes de empresas, colaboradores, dirigentes deportivos, entrenadores, familias y especialmente de nuestros pequeños futbolistas, protagonistas de esta gran fiesta del deporte infantil. También hoy queremos hacer un agradecimiento muy especial a los amigos de Un Poco de Fútbol que están transmitiendo en vivo esta premiación y a cargo del sonido y musicalización al señor Adrián Tapia. Antes de comenzar con la premiación de esta segunda edición, queremos compartir con ustedes la historia que dio origen a la Copa Pequeños Campeones. Porque detrás de cada sueño hay una historia y detrás de esta copa hay una familia que decidió no rendirse nunca. Todo comenzó en marzo del año 2015, cuando un niño de apenas 5 años participó de una prueba de fútbol realizada en la cancha Enrique Pino de nuestra ciudad capital. Como tantos otros chicos, llegó con una ilusión enorme y una pelota llena de sueños. Su nombre es Bruno González, aunque para muchos es simplemente Brunito, un pequeño gigante que desde muy chico demostró que los límites existen solamente para ser superados. Durante aquella jornada fue observado por captadores del Club Argentino Juniors, una de las instituciones más reconocidas en la formación de futbolistas de nuestro país. Luego de evaluar a cientos de niños, los entrenadores tomaron una decisión que cambiaría para siempre la vida de la familia González. Brunito había sido seleccionado para viajar a Buenos Aires y realizar una prueba oficial en el club. La noticia llenó de alegría a toda la familia, pero también presentó un gran desafío. Había que reunir fondos para afrontar el viaje, la estadía y todos los gastos que implica perseguir este sueño. Sin bajar los brazos, comenzaron a organizar rifas, ventas de empanadas, bonos contribución y distintas actividades solidarias. Familiares, amigos, vecinos y personas de nuestra comunidad se sumaron a esta causa, convencidos de que valía la pena ayudar a un niño que soñaba con jugar al fútbol de manera profesional. Gracias a ese enorme esfuerzo, lograron viajar a Buenos Aires y allí, luego de los entrenamientos y evaluaciones, llegó la noticia más esperada.
Los coordinadores de Argentinos Juniors decidieron fichar a Brunito para formar parte de la institución. A partir de ese momento comenzó una nueva etapa para la familia González. Desde entonces, cada 50 o 70 días deben viajar miles de kilómetros para que Bruno pueda asistir a sus entrenamientos, competencias y compromisos deportivos. Un sacrificio enorme que asumieron con amor, convencidos de que los sueños se construyen con trabajo, esfuerzo y perseverancia. Mientras que muchos niños responden que quieren ser médicos, maestros o bomberos, Brunito siempre tuvo una respuesta clara: quiero ser jugador profesional. Con el paso de los años, los desafíos fueron creciendo y la situación económica se volvió cada vez más compleja. Pero lejos de abandonar el camino, decidieron buscar una nueva manera de seguir adelante. Fue entonces cuando nació la idea que cambiaría todo: crear el primer torneo solidario infantil de fútbol de Gallegos. Un torneo pensado para ayudar a sostener el sueño de Brunito, pero también para brindarles a cientos de niños la posibilidad de disfrutar, competir y compartir a través del deporte. Así, con el acompañamiento fundamental de la Municipalidad de Río Gallegos, el apoyo de instituciones deportivas, empresas, entrenadores, familias y toda la comunidad futbolera de nuestra ciudad, nació la Copa Pequeños Campeones. Hoy la Copa Pequeños Campeones es un espacio de encuentro, amistad, compañerismo y formación. Celebramos el nacimiento de un proyecto que creció gracias al amor de una familia, el apoyo de una ciudad y el sueño inmenso de un pequeño gigante llamado Bruno González. El crecimiento de la Copa Pequeños Campeones no sería posible sin el acompañamiento de empresas y personas que creen en el deporte infantil y en el valor de los sueños. Queremos agradecer a todos los sponsors que acompañaron esta nueva edición de la Copa Pequeños Campeones. Premiación categoría 2018. Tercer puesto. Un equipo que continúa siendo protagonista de nuestro fútbol infantil. En la primera edición logró quedarse con el segundo puesto y en esta oportunidad vuelve a subir al podio demostrando constancia, compromiso y crecimiento deportivo. Vamos a invitar para esta entrega a los amigos de Somadi. Ellos van a hacer entrega del tercer puesto. Y también invitamos a los amigos de RG Impresiones, si están presentes, que pasen adelante. El tercer puesto, categoría 2018, es para el Club Boca Río Gallegos. Ahí están los amigos del Club Boca Río Gallegos, tercer puesto, categoría 2018. Muy bien, felicitamos al Club Boca Río Gallegos, tercer puesto, categoría 2018. Continuamos, pasamos al segundo puesto de esta misma categoría. Campeón de la primera edición de la Copa Pequeños Campeones, volvió a demostrar toda su jerarquía, competitividad y excelente trabajo formativo. Hace entrega, ahora sí, Somadi, al Atlético Boxing Club.
al campeón de la categoría 2018. Un equipo que logró un enorme crecimiento luego de ocupar el cuarto lugar en la primera edición. Hoy, con perseverancia y esfuerzo, logra convertirse en el gran campeón de esta segunda edición. Invitamos a los chicos de Fisio Move que van a hacer entrega al primer puesto, campeón categoría 2018, Club Independiente. Felicitamos al Club Independiente campeón categoría 2018. Vamos a hacer entrega a continuación, dentro de la categoría 2018, al goleador. Con 7 goles convertidos, vuelve a escribir su nombre en la historia de Copas Pequeños Campeones. Capitán, líder dentro de la cancha y dueño de una gran personalidad. Vamos a hacer entrega del goleador de esta categoría. Invitamos al jugador Dante Clavero. Ahí está, felicitamos al goleador de la categoría 2018, Dante Clavero. Vamos a continuar y vamos a hacer entrega en la valla menos vencida. Este premio es para un arquero que defiende los 3 palos con garra, corazón y pasión. Inspirado en el Dibu Martínez, campeón del mundo Qatar 2022, de quien incluso adoptó su apodo, se ha convertido en una pieza fundamental para su equipo. Por segunda edición consecutiva recibe el premio a la valla menos vencida y vamos a hacer entrega a Gael Pagola. A continuación vamos a hacer un reconocimiento en manos de Brunito. Si está listo Brunito por ahí. Vamos a hacer entrega de un reconocimiento a las autoridades municipales, hoy representadas por la profesora Juliana Escudera, que nos acompaña en esta ceremonia. Así que vamos a invitar a Brunito. Agradecemos a la profesora Juliana Escudero, hoy en representación y autoridad municipal de la Secretaría de Deportes.
Vamos a pasar a la premiación categoría 2017. Invitamos a hacer entrega del segundo puesto de esta categoría a Delia González de TPA, también que nos acompañó como sponsor de esta edición. Y el segundo puesto, categoría 2017, un equipo reconocido por su garra, su entrega y su humildad. Valores que supieron demostrar en cada partido y que los llevaron a ocupar un merecido lugar en el podio. Invitamos al Gimnasio Municipal Benjamín Verón. Segundo puesto, categoría Gimnasio Municipal Benjamín Verón. Pasamos al campeón, categoría 2017. Con un gran equipo y un gran juego colectivo, compromiso y disciplina, logró coronarse campeón nuevamente en la historia de la Copa Pequeños Campeones. Invitamos a Archie Santa Cruz, sponsor de esta nueva edición, a hacer entrega al campeón y felicitamos al Atlético Boxing Club. Felicitamos al campeón de categoría 2017, Atlético Boxing Club. Vamos a pasar al goleador de esta categoría. Un jugador que demostró olfato goleador, perseverancia y una gran capacidad para definir en los momentos importantes. Sus goles aportaron alegría a su equipo y dejaron una huella en esta edición de la Copa Pequeños Campeones. A la entrega, bonito al goleador de la categoría 2017 y felicitamos a Santino Paredes. Felicitamos al goleador, categoría 2017, Santino Paredes. Vamos a hacer entrega a continuación de la valla menos vencida, categoría 2017. Con seguridad, compromiso y humildad, fue una pieza fundamental para su equipo durante toda la competencia. Con tan solo 8 años de edad, defiende los colores del Gimnasio Municipal Benjamín Verón desde los 5 años, demostrando una enorme pasión por el fútbol. Valla menos vencida, categoría 2017, Bruno Brizuela.
Continuamos. Pasamos a la categoría 2015. Invitamos a Somadi Masajes Profesionales, sponsor a edición. Tercer puesto, categoría 2015. Una distinguida institución de nuestra ciudad que sobresale por su propuesta futbolística y por el trabajo constante que realiza en cada competencia. Tercer puesto, Club Talleres del Río Gallegos. Segundo puesto, categoría 2015. Luego de una gran final y de un excelente desempeño durante todo el torneo, se queda con un merecido segundo puesto. Invitamos al segundo puesto a hacer entrega a Leandro Tapia. Y el segundo puesto es para el Club Boca de Río Gallegos. Continuamos y vamos a hacer entrega al campeón de la categoría 2015. A la entrega las autoridades municipales presentes, Juliana Escudero. Al campeón categoría 2015, un equipo que luchó desde el primer partido y que nunca dejó de creer, con garra, sacrificio y corazón, y logró campeonar este torneo. Invitamos al Atlético Boxing Club. Me puse los zapatos, me pegué una perfumada. Felicitamos al campeón categoría 2015, Atlético Boxing Club. Vamos a hacer un reconocimiento también en esta tarde. Vamos a invitar a Brunito nuevamente. Y en representación de la Secretaría de Deportes, invitamos a Juliana Escudero a recibir el reconocimiento para la secretaria Silvina Juárez. Ahí está, muy bien el reconocimiento entonces y el agradecimiento especial a la Secretaría de Deportes del municipio. Muy bien, y continuamos. Pasamos al goleador en categoría 2015. Goleador categoría 2015. Jugador que hizo el gol, su mejor carta de presentación.
con talento, sacrificio y una gran capacidad para aparecer en los momentos decisivos, fue una de las figuras destacadas de esta edición Copa Pequeños Campeones. Invitamos a Liam Vilches. Para la siguiente entrega invitamos al sponsor Fisiomove, que nos acompaña en esta tarde. Van a hacer entrega a la valla menos vencida. Valla menos vencida, categoría 2015. Y queremos contarle que este reconocimiento será compartido por dos protagonistas que brindaron seguridad y tranquilidad a su equipo durante todo el torneo. Gracias a su trabajo, compromiso y desempeño defendiendo el arco del Club Boca Río Gallegos, Máximo Jaimes y Gabriel Romero. Muy bien, y antes de irnos y de dar por finalizado el acto, ¿sí? Vamos a invitar a los clubes a realizar una foto todos grupal, ¿sí? Vamos a invitar a todos los clubes y gimnasios que participaron y están hoy presentes a pasar adelante y vamos a hacer una foto todos juntos para dejar el recuerdo de esta nueva edición de la Copa Pequeños Gigantes. Bien, los invitamos a todos los clubes con sus profesores. A los papis le vamos a pedir que dejen lugar para que trabaje la prensa, por favor. Tenemos los fotógrafos ahí listos. ¿Sí? A los sponsors también que se suman a esta foto. Hoy vamos a reiterar a los papis, por favor, si podemos dejar lugar al equipo de prensa que está trabajando. Muchísimas gracias. Hoy están todos listos. Y los aplausos para la protagonista de esta nueva edición de la Copa Pequeños Campeones. Agradecemos a todos por su acompañamiento y nos reencontraremos muy pronto para seguir construyendo juntos este hermoso proyecto. Muchísimas gracias a todos, tengan muy buen fin de semana.